Muy buenos días a todos. Muchas gracias por acompañarnos en este cuarto workshop de Fundopsi. Tenemos la posibilidad hoy de escuchar en un tema de mucha actualidad a la doctora Mariel Greco y al doctor Javier Raveros. Eh, Estos, como casi todos sabemos, se realiza gracias a la colaboración de los laboratorios Gador, Lundbeck, Casasco, Pfizer y GlaxoSmithKline. Bueno, ustedes van a tener, como siempre, dos ventanas a las que pueden recurrir. Una es la ventana de asistencia técnica. La ventana de asistencia técnica tiene el fin de que si ustedes tienen alguna dificultad durante el desarrollo del workshop, pueden consultar ahí para solucionar el problema. Y fundamentalmente la ventana preguntas, ustedes pueden estar escribiendo todas las preguntas que quieran a lo largo de las presentaciones, y al final nosotros entonces vamos a tener la posibilidad de intercambiar y discutir qué es verdaderamente la modalidad del workshop. Vamos a escuchar primero a la doctora Mariel Greco. La doctora Mariel Greco es especialista en psiquiatría, en medicina legal, en medicina laboral, es profesora en medicina, es docente universitaria de la Universidad Católica Argentina y médica de planta de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Bueno, adelante Mariel entonces, te escuchamos. Bueno, muchas gracias Liliana, y gracias a todos los docentes del cuerpo de Fundopsi, a Patagonia, y bueno, un placer y un agradecimiento muy especial al doctor Javier Naveros que nos acompaña hoy. Bueno, me gustaría compartir con ustedes en primer término una viñeta de un caso que nos gustaría ofrecer en este workshop como un poco para ilustrar y también como disparador para que conversemos acerca de esta temática que tiene que ver con el uso de cannabis y enfermedad médica, ¿sí? Entonces, para ello, yo me gustaría compartir con ustedes esta viñeta clínica de un caso al que vamos a llamar Sebastián. Es un muchacho de 31 años, soltero, es argentino, tiene estudios secundarios completos, no tiene hijos, sus padres fallecieron y tenían antecedentes de patología cardiovascular. Sebastián tiene 6 hermanos. Él, cuando yo lo examino, cuando lo evalúo, estaba conviviendo con un hermano, pero anteriormente había estado en pareja durante unos años. Ahora no estaba en pareja, estaba conviviendo con uno de sus hermanos. Se lo ve en general, de las primeras entrevistas, impresiona ser una persona con pocos vínculos a nivel interpersonal, bastante retraído, bastante, digamos, con ciertas cuestiones, ciertas dificultades para poder establecer vínculos. A nivel laboral, él no estaba trabajando cuando lo examinamos, y al preguntarle si alguna vez había podido trabajar o si había podido insertar laboralmente, nos explica que nunca se pudo desempeñar laboralmente. Y lo que sí tiene es un certificado de discapacidad. ¿Por qué consulta él? O bueno, ¿cuál es el motivo que él trae cuando consulta? Él lo que nos explica es que hace un tiempo ha comenzado con un síndrome que se compone de cierta hipertimia displacentera, apolo depresivo, se lo ve muy depresivo, con hipobulia,
Él se queja de fallas en la concentración, se nota muy disperso, con problemas para prestar atención y con problemas para concentrarse y mantener la atención. Además, digamos, una de sus quejas más importantes es el insomnio de conciliación, muchísimas dificultades para poder establecer el patrón de sueño y para poder llegar a un patrón de sueño que le permita tener un sueño reparador. Refiere bastantes dificultades hasta ese momento que nosotros lo habíamos examinado, también dificultades en la alimentación, con disminución del apetito, digamos, el contenido ideico, sus ideas revelan cierta tonalidad depresiva, y esa tonalidad depresiva se relaciona, y él establece esa relación con su cuadro clínico, y sobre todo con su patología orgánica, y todas las, digamos, la repercusión que le genera esa patología orgánica, que vamos a comentar un poquito brevemente ahora. Y después hay dos cuestiones, una de ellas fatiga, que es una cosa que a él también, digamos, él nota que esta fatiga y este cuadro de mialgias y de artralgias es una cuestión que impacta muchísimo. Él, por lo menos lo trae así, en su vida de relación, le impacta muchísimo a nivel laboral, porque él dice que esta cuestión de la fatiga y de las mialgias y las artralgias es una de las cuestiones que más lo traba a la hora de poder conseguir trabajo y de poder mantener una actividad laboral, y también es algo que impacta muchísimo en su estado de ánimo, y también impacta, por supuesto, a nivel social y a nivel interpersonal, ¿no? Y a nivel familiar también, porque, digamos, de alguna manera, su cuadro clínico, básicamente esta cuestión de dolor generalizado, de artralgias, de fatiga, digamos, también hace que dentro de su hogar hay cosas que no pueda llegar a hacer y que tenga que vivir con alguien, se le dificulta mucho vivir solo, vivir en forma independiente, y siempre necesita de alguien que lo ayude a hacer algunas cosas, ¿no? Que lo ayude a hacer cosas dentro de su casa, cocinar, hacer alguna compra, por esta cuestión de la fatiga y de los dolores a nivel muscular y a nivel articular. En el examen semiológico se lo observa lúcido, está orientado globalmente, sí se observan estas fallas en la atención, que es lo que él refiere, estas quejas subjetivas se verifican también en la entrevista, especialmente se nota estas dificultades en la atención sostenida. A nivel de la memoria presenta fallas mnésicas leves, en el ritmo del pensamiento sí, se lo nota levemente bradipsíquico, si bien puede mantener la idea directriz, pero se nota como una cierta tendencia a dispersarse, sin llegar a perder la idea directriz, pero como cierta tendencia a la dispersión, a veces, digamos, vuelve nuevamente al hilo, ¿no? Retoma nuevamente la idea directriz, pero se lo nota, digamos, bastante disperso. En el contenido se observan estas ideas de tonalidad depresiva, sobre todo relacionadas con las limitaciones físicas que refiere, y con todo, digamos, la repercusión a nivel, como les mencionaba recién, a nivel social, a nivel laboral, a nivel interpersonal, que le trae su patología clínica. No se detecta ideación ni plan suicida durante la entrevista, o por lo menos en las entrevistas que lo examinamos. Sí, a nivel afectivo, una gran carga afectiva, una gran hipertimia displacentera, anedonia y cierta labilidad anímica. Se observa también esta hipobulia que él refiere subjetivamente, también se observa durante la entrevista, y surgen estas manifestaciones que él trae como queja, sobre todo relacionadas con el insomnio de conciliación y la disminución del apetito. A nivel de antecedentes clínico-quirúrgicos, él nos comenta que padece el síndrome de anemia de Fanconi, tiene ausencia congénita bilateral de radio, y ha sido trasplantado en su infancia, en su adolescencia, justamente por este cuadro, ¿sí? Recordemos que, bueno, la anemia de Fanconi tiene, digamos, es un síndrome genético, que tiene, digamos, puede traer como asociado a la pancitopenia, por supuesto, trombocitopenia, anemia, leucopenia, y también puede traer malformaciones congénitas, ¿sí? Sobre todo malformaciones a nivel, sobre todo se ve a nivel de ausencia
que puede ser unilateral o bilateral de radio, pero también puede traer otras alteraciones y otras anomalías a nivel músculo-esquelético, puede traer también anomalías a nivel de, digamos, de implantación, por ejemplo, digamos, del aparato auditivo, alteraciones en los canales auriculares, alteraciones en la membrana timpánica, disminución de la audición, o incluso pérdida de la audición. No era el caso en Sebastián, pero es una de las posibilidades. También trae muchísimas alteraciones a nivel metabólico, porque estos pacientes suelen tener una alteración a nivel hipofisario, entonces muchas veces trae alteraciones en el crecimiento, y estos pacientes pueden tener baja estatura, que era el caso de Sebastián, disminución de peso, alteraciones también a nivel metabólico, relacionadas sobre todo con alteraciones en el perfil lipídico, síndrome metabólico, muchas veces puede estar asociado a una disminución de la hormona de crecimiento, intolerancia a la glucosa, alteraciones en la resistencia a la insulina, también hipotiroidismo, se puede asociar también a este cuadro insuficiencia gonadal, y traer alteraciones en el recuento de espermatocitos en el caso de los hombres. También puede haber alteraciones en la fertilidad, tanto en los hombres como en las mujeres, y es un cuadro que también puede acompañarse de, digamos, una mayor incidencia de patologías tumorales, ¿sí? Son pacientes que pueden desarrollar tumores tanto de cabeza y cuello, tienen una alta incidencia, y son pacientes que además pueden cursar con una disminución a nivel, digamos, alteraciones a nivel de la médula ósea, por supuesto, y pueden estar asociado a esto osteoporosis y osteopenia, ¿sí? Con lo cual, Sebastián presentaba alguna de estas alteraciones a nivel de malformaciones y también a nivel hematológico, digamos, y lo que trae justamente es la repercusión clínica, ¿no? Digamos, de lo que trae este síndrome, de todas las alteraciones asociadas que trae este síndrome, él lo trae como algo que impacta en su vida diaria y que se asocia a este síndrome depresivo que es por lo cual él consulta. Él niega consumo de tabaco y de alcohol, y haber probado otras drogas psicoactivas en un patrón abusivo. Como antecedentes psiquiátricos y psicológicos, él refiere antecedentes de trastorno de déficit de atención en la niñez, comenta que recibió tratamiento psiquiátrico y psicológico por este trastorno, y nos explica que repitió tercer año del colegio secundario, época en la cual él fue trasplantado, y allí recibió tratamiento psicológico durante el lapso de 2 años. A nivel de antecedentes heredofamiliares, manifiesta que su madre padecía ataques de pánico y patología depresiva, pero que nunca recibió tratamiento. Y con respecto a los tratamientos recibidos, Sebastián manifiesta que en estos últimos años comenzó algunos tratamientos psiquiátricos y psicológicos, pero de muy breve duración, a los que no logró adherir en forma completa, y al momento de ser evaluado, refiere no estar en tratamiento psiquiátrico ni psicológico, ni estar recibiendo ningún psicofármaco. Lo que sí refiere, y digamos es un poco lo que nosotros traemos como para conversar y para debatir y poder pensar, ¿no?, en opciones, y también es el punto de ver cómo podemos actualizarnos en esta terapéutica. Él sí refiere automedicación con aceite de cannabis. Él manifiesta que esto ha mejorado su estado de ánimo y sus dolores articulares y musculares, siente que puede descansar mejor y que puede concentrarse mejor. Y manifiesta que hasta ahora ningún otro tratamiento psicofarmacológico ha podido mejorar esta sintomatología, y que con el aceite de cannabis él ha logrado cierta mejoría, sobre todo a nivel de estos dolores articulares, a nivel del sueño, a nivel de la concentración y también a nivel anímico. Bueno, como posibles diagnósticos que se barajaron y se pensaron en la evaluación, por supuesto estaba el de trastorno depresivo mayor, el de trastorno distímico, el de trastorno adaptativo con ánimo depresivo. También en un momento se le había planteado a él, y digamos, él lo trae también como otros diagnósticos que otros profesionales le dieron, fue el de síndrome de fatiga crónica, el de fibromialgia, y en eje 2 también se planteó la comorbilidad con ciertos rasgos esquizoides o fóbicos o trastorno esquizoide. Bien, y un poco digamos, hasta acá es un poco la presentación del caso, de esta pequeña viñeta.
Y acá nos surgen estos interrogantes que, bueno, nos gustaría compartir con ustedes y también, bueno, ahora vamos a escuchar al doctor Naveros, que, digamos, vamos a tratar de pensar entre todos, justamente tomando este caso como disparador, ver, digamos, y pensar un poco, a ver qué interrogantes nos surgen con respecto a un paciente que plantea que tiene una enfermedad médica, una comorbilidad con un trastorno psiquiátrico, con un cuadro psicopatológico, y que plantea el deseo, la intención o digamos, la indicación, si corresponde o no esta indicación para esta patología, para esta comorbilidad de enfermedad médica y enfermedad, trastorno afectivo en este caso, si hay indicación, por ejemplo, de aceite de cannabis, de indicación de cannabis en general, cuáles podrían ser los beneficios, cuáles podrían ser los efectos adversos que podría presentar este tratamiento, cuál es la evidencia efectivamente en esta patología o en otras patologías asociadas acerca de, digamos, de los efectos que puede provocar, de la mejoría, de la indicación terapéutica del cannabis, qué signos o síntomas podrían mejorar y cuáles podrían empeorar, y además si se podría combinar con otros psicofármacos, si es necesario agregarlos o no, digamos, o solamente con este tratamiento, como lo plantea, por ejemplo, en nuestro caso Sebastián, es una indicación posible. Así que bueno, los dejo entonces, ahora vamos a conversar un poco con el doctor Naveros, y bueno, nos reencontramos entonces en la etapa de preguntas. Bueno, muchísimas gracias, Mariel. Realmente un caso muy interesante para discutir el tema de hoy. Y vamos a escuchar ahora al doctor Javier Naveros. Javier es especialista en psiquiatría, con formación en neurociencias, terapia sistémica, docente universitario y conferencista. Es CEO de Praesen, Bienestar y Productividad Sustentable, consultora de más de 25 años de trayectoria especializada en salud y seguridad ocupacional. Es director general de ADSUM, Salud Mental y Adicciones, es miembro fundador y presidente de la Asociación Argentina de Promoción de la Salud, adscripto a la dirección de Clínica Abril, Salud Mental, director del curso de prevención y clínica de las adicciones, y es exdirector provincial de Salud Mental y Adicciones. Bueno, Javier es un montón de cosas, hemos leído un largo currículum, pero fundamentalmente valorando muchísimo su currículum, lo que más valoramos de Javier es su experiencia en el tema de adicciones, y vamos a escucharlo. Bueno, gracias Lili, gracias a todos, gracias a Fundopsi, a los auspiciantes y bueno, y a todos ustedes por participar. Vamos a compartir una presentación y bueno, contribuir un poco a los disparadores y a los interrogantes que María Elina recién, Mariel había planteado. A ver, si bien la marihuana y el cannabis es un viejo tema, hay como un punto de inflexión fuerte a nivel mundial. Si bien hay países que previamente al 2016 ya tenían camino, experiencia, es un punto importante. En la APA hubo una reflexión donde planteaban que era una moda la legalización a nivel global y que los psiquiatras teníamos que estar preparados para lo que se venía. Se dijeron otras cosas, se dijo que no sería un problema para los adultos sanos el consumo de cannabis y el cannabis a nivel recreativo, pero que sí sería un problema en niños y adolescentes y en jóvenes, con lo cual ahí se dividieron un poco los terrenos y las aguas, donde el foco se puso más en qué pasa en la adolescencia, la juventud, la niñez con el consumo de cannabis, que son también edades donde algunos utilizan el cannabis medicinal, con lo cual, abriendo un poco el juego, vamos por acá, y vamos a ir pasando por algunos disparadores como para ubicarnos primero a nivel de nuestros propios pensamientos y criterios y luego entrar más en el tema. Quizá alguno de ustedes conoce esta planta, no sé si todos saben qué medicamento se hace con esta, ¿sí?
por ahí conocen esta otra. A mí me gusta el intercambio, así que si alguien quiere hablar, abrir ahí el micrófono, si alguien sabe qué planta es alguna de estas, me puede decir. ¿A esta la conoce alguno? Sí, yo no, si no hablamos, no anda. ¿Alguien la conoce? O por ahí está más común. Bueno, pero estoy seguro que esta la conocen todos, ¿sí? Bueno, a ver, la verdad que la primera planta es de una planta de donde se obtiene el paclitaxel, aprobado por la FDA, utilizado en tratamientos para las neoplasias. Después, el otro es el sauce blanco, que desde la época, hasta Hipócrates lo utilizaba. Con lo cual, primer concepto, ¿desde cuándo es una novedad hacer remedios con plantas? La verdad que no lo es. Y tampoco es una novedad hacer medicamentos con cannabinoides. La verdad que en la época que esto estaba pasando, cuando esto empezaba a moverse más, previo al 2016 ya existían estos medicamentos en distintos países del mundo y ya se utilizaban con indicaciones específicas, la nabilona como antiemético, el marinol para los síndromes de anorexia, caquexia en HIV, aunque claramente, fíjense, por ejemplo, el primer punto, el de la nabilona como antiemético, tiene mucho más evidencia que el marinol para los síntomas de anorexia y caquexia. Sin embargo, son fármacos que están desarrollados y se comercializan en distintos países del mundo. Bien, la verdad es que la historia de hacer fármacos con plantas es súper vieja. Esta es una vieja publicidad de aspirina que, bueno, me pareció que nos dejaba clara la idea de dónde tenemos que situarnos. Quizás como para separar un poco todos los efectos de moda que se van inyectando, algunos temas que creo yo que tenemos que tener un cierto criterio como profesionales de la salud un poco más balanceado, ¿no? Hay muchas creencias dando vueltas, muchas personas piensan que si es natural es bueno y si es químico es malo, toman decisiones, se automedican y también muchos profesionales, sin darse cuenta, a veces se encuentran en este tipo de trampa que a veces tienen las creencias que están instaladas popularmente y también instaladas a nivel de la sociedad científica. Si todo lo natural es bueno, alguien una vez dijo, prueben con una buena víbora, a ver cómo les va, que es bien natural. La verdad que ese tipo de creencias tienen sus cosas. Esa palabra que tenemos ahí, que tiene que ver con el farmacón, que está representado por la serpiente en la tradición, que tiene que ver con que toda sustancia que altera la naturaleza de un cuerpo puede ser beneficiosa o también puede ser perjudicial, y que a la vez las sustancias pueden cumplir ambas funciones. Y fíjense que la serpiente está en la vara de Asclepio, que tiene que ver con la medicina, con la farmacia. La verdad es que de alguna manera no podemos perder de vista que tenemos que tener una mirada amplia, un criterio amplio y estar orientados frente a estas cosas. Y cuando tocamos temas como cannabinoides, marihuana y consumo, el tema de si es medicinal o no, a veces se confunden algunas cosas y se toman posiciones un poco extremas, con lo cual la idea es centrarnos un poco, acordarnos que lo que nos plantea el juramento hipocrático tiene que ver también con tener capacidad y discernimiento, así que usemos un poquito eso de brújula y vamos metiéndonos en algunas cosas. Las voy a pasar rápido, después si hay más interés sobre alguna cosa que otra nos metemos con la idea de workshop, así que vamos recorriendo. Bueno, esto es fácil de adivinar porque el tema viene al tema, ¿no? ¿Qué tienen en común la Carta de la Independencia de Estados Unidos, las velas de Colón y esta primera bandera? El cáñamo, ¿sí? O sea, esto es recontra viejo. El cáñamo tiene muchos usos industriales, tiene THC dentro de los cannabinoides que tiene cannabidiol, entre otros. La verdad es que el cáñamo está prohibido en algunos países del mundo. Hay regulaciones de cannabis de todo tipo y a lo largo de la historia ha habido usos.
ha habido abusos de cannabis en muchos tipos de países y también distintos tipos de regulaciones. Todavía eso se está moviendo y se va a seguir moviendo. Es muy importante entender la cantidad de cannabinoides que están dentro, metidos, digamos, dentro de, por ejemplo, de la marihuana, y que cuando las personas hablan de utilizar marihuana fumada o utilizar la marihuana por vía oral o hacer aceite de cannabis con semillas de marihuana, de lo que estamos hablando, semillas de la planta de cannabis, en realidad de lo que estamos hablando es de una combinación de sustancias que si no tienen determinado proceso, determinado tratamiento, van a ser una combinación de sustancias y van a parecerse bastante a lo que pasa con la medicina folclórica, digamos, ¿no? Que tenemos una combinación de sustancias que no conocemos específicamente ni cuáles son, ni están estudiadas todas, ni tampoco sabemos del todo bien qué es lo que hacen en la dosis que se está consumiendo. La verdad que hay que tener en cuenta algunas cosas, si bien la marihuana es una sustancia que está presente hace muchísimos años, la verdad es que no es igual la marihuana que consumían los pueblos originarios, que utilizaban en algunas ceremonias y que hoy algunos como que la quieren recuperar, a la de los hippies o a la de los años 80 ni a la actual, ¿sí? Fue cambiando por selección de cultivos, ¿sí? Más que por genética, y en general tenemos que tener en cuenta que los efectos psicoactivos tienen que ver con el THC, y el resto de los efectos que en general se consideran inclusive protectores y favorables a algunos procesos que tienen que ver con CBD y otros cannabinoides, es esa diferencia. Si nosotros nos fijamos a lo largo del tiempo qué es lo que fue pasando, en la concentración de THC ha ido aumentando a lo largo del tiempo porque lo que importaba para el mercado era que la marihuana pegue, no que la marihuana sea medicinal, ¿sí? Entonces, a lo largo de los años se fue haciendo selección de cultivos y lo que fue quedando fueron las marihuanas que tenían mucho más THC que cualquier otra cosa porque era lo que importaba. La relación entre THC y CBD también fue cambiando. Fíjense que si vemos concentración de marihuana, tenemos acá algunos datos. El 2% de concentración de THC en el 80, en el 2006 un promedio de 8,5 y en el 2015 había un promedio de 24. Hoy tenemos algunas marihuanas con un porcentaje mayor al 50%. Así que eso es algo que fue pasando por selección de cultivos, y la proporción entre THC y CBD, recordemos que el THC está pensado como la sustancia que menos utilidad farmacológica desde el punto de vista medicinal tiene y que además es bastante hostil con respecto a las células, y que el CBD sería el más protector. Si estamos pensando en una relación 1 a 1 años atrás, hoy hay relaciones de 6 a 1, ¿no? De THC en relación a CBD, con lo cual es mucho de mayor impacto lo deleterio, digamos, del delta 9 tetrahidrocannabinol que el CBD. Así que primera cosa para pensar, si estamos pensando en el desarrollo de la medicina vinculada a cannabis, hay que pensar no solo en la investigación, que eso necesita desarrollarse, sino también hay que pensar en un trabajo de selección de cultivos para el otro lado, ¿no? O sea, hay que empezar a pensar que se necesitan más otro tipo de cannabinoides. Con lo cual ahí separar el tema de tener la plantita en casa, no hay muchas marchas de gente diciendo que quiero tener en casa la planta de sauce, digamos, pero sí tenemos bastante tema con el CBD. Yo creo que eso tiene una parte importantísima, que es mejorar la investigación, el acceso a aquellos medicamentos que están vinculados con los cannabinoides, que tienen evidencia y generan beneficios, pero también es súper importante hacer una buena investigación porque tenemos algunos problemas que quizá contestan algunas de las preguntas que hacía Mariel en relación al caso clínico. Y también quizá habría que agregar una, que se me ocurría a mí cuando escuchaba, que es
si el consumo de cannabis medicinal no estaría provocando parte del cuadro del cual se quejaba la persona, ¿no? O sea, como uno de los diagnósticos posibles, también pensar en un síndrome motivacional por consumo de cannabis, que podríamos dejarlo como una pregunta para dentro de un ratito, ¿no? Como para ir avanzando ahí con los disparadores para la discusión. Un capítulo importante a tener en cuenta es el neurodesarrollo. No es lo mismo, lo decía la EPA, lo sabemos, no es lo mismo consumir determinado tipo de tóxicos, una mujer estando embarazada por la afectación del bebé, por ejemplo, o sea, digamos, no es lo mismo consumir a los 5 años que a los 20 o que a los 50, ¿no? O sea, a nivel de neurodesarrollo y de la sensibilidad del desarrollo del sistema nervioso que se da hasta los 24 o 25 años, existen ciertos tóxicos que van a producir algunas alteraciones. Muchos de los reclamos en función de el cannabis medicinal tiene por el centro, digamos, de sumar salud y bienestar a niños y adolescentes que están en pleno desarrollo y que están padeciendo algún tipo de enfermedad. Y bueno, esa es otra pregunta que hay que hacerse. ¿Qué tipo de forma farmacéutica, digamos, debería existir y con qué componentes, como para que eso no termine también afectando al neurodesarrollo y teniendo efectos negativos a futuro? Algo importante a tener en cuenta es que los cannabinoides endógenos tienen una potencia varias veces menor a la de los cannabinoides exógenos. ¿Por qué estamos viendo acá un parlante? Para identificar rápidamente algo, ¿no? Cuando uno está dentro de una fiesta o en un boliche donde hay música muy fuerte, lo que pasa es cuando salimos del lugar y nos encontramos con otra persona que nos quiere hablar, que estaba esperando afuera, que no estaba en el lugar con el ruido, ¿qué es lo que pasa? No te escucha, ¿sí? O sea, vos no lo escuchás si sos el que salís, y el que está afuera parece que no habla, ¿no? Porque habla normal y vos no lo escuchás. Bueno, ese tipo de problema de la comunicación se produce en relación a las potencias de los cannabinoides internos con los cannabinoides externos. Entonces, si yo empiezo a consumir cannabinoides externos por cuestiones recreativas, por abuso, o a punto de partida de un tratamiento con cannabinoides medicinales, en una edad donde el neurodesarrollo está en marcha, se producen algunas alteraciones en esa comunicación, básicamente porque el sistema endocannabinoide va a regular procesos de maduración, neurogénesis, las podas, la migración, y puede producir alteraciones estructurales en el desarrollo del sistema nervioso a determinadas edades, ¿sí? O sea, esa dificultad en esa comunicación puede generar algunas alteraciones, y es basado en esto que en los últimos años ya el concepto de que el consumidor de cannabis puede desarrollar, por ejemplo, psicosis, si estaba previamente predispuesto, hoy ha cambiado, considerándolo como un factor independiente para el desarrollo de algunas patologías psiquiátricas, por ejemplo, psicosis. Si alguien es suficientemente joven, digamos, o chico como para consumir grandes cantidades por tiempo prolongado de cannabis, está considerado como un factor independiente con un nivel de evidencia importante que después vamos a ver, ¿no? Como para la producción de trastornos psiquiátricos y psicosis. Bien, los receptores con los que interactúa los cannabinoides son de dos tipos. Los que están ubicados en el sistema nervioso son los tipo 1, ¿sí? Y que parecen ser responsables de algunos efectos vinculados a las modificaciones del ánimo. También pueden tener algunos efectos disfóricos, y los receptores de tipo 2 son los que están en el organismo, en el sistema inmune, por ejemplo, y que también están presentes en algunas partes del sistema nervioso. Y básicamente lo que tenemos que considerar es que el sistema endocannabinoide va a estar involucrado en la neuromodulación de distintos tipos de procesos, nociceptivos, cognición y memoria,
actividad locomotora, funciones endocrinas, controles de temperatura y frecuencia cardíaca, náuseas, vómitos, presión intraocular, inflamación y el reconocimiento de algunas funciones dentro del sistema inmune que podrían tener vinculación con algunos temas vinculados a neoplasias. La verdad es que tienen distintos niveles de funcionamiento y eso también va a tener mucho que ver con los distintos niveles de evidencia que vamos a encontrar, ¿sí? Que lo vamos a ver en un momento. Entonces, sabemos que el circuito de la recompensa tiene estructuras y que está involucrado en las adicciones, tiene estructuras que van a ir desarrollándose a lo largo del tiempo. Fundamentalmente estamos hablando de amígdala, accumbens, corteza prefrontal, la prefrontal última en desarrollarse, son sensibles a los efectos de las intoxicaciones en el tiempo de neurodesarrollo. El alcohol es una sustancia bastante, digamos, principal en la afectación durante la adolescencia del neurodesarrollo, y los cannabinoides también lo son, por esto que hablábamos hace un rato. Entonces, nos encontramos con adolescentes que subjetivamente reportan un mayor nivel, digamos, satisfactorio en el consumo de alcohol a nivel de la percepción placentera, al mismo tiempo se desinhiben y eso puede aumentar la preferencia del consumo de sustancias para desenvolverse mejor. También pasa que la marihuana, en su uso, acá está la frase que les decía hace un ratito de la EPA, ¿no? Concepto que quedó marcado que el tema va más por el lado de los adolescentes, y fíjense que rendimiento académico disminuido, desmotivación, ¿sí? El riesgo de deserción escolar. La verdad que el aumento del riesgo de dependencia a cannabis y efectos negativos sobre el coeficiente intelectual tienen niveles de evidencia media, así que, y esto se sigue investigando. Y como decíamos hace un rato, el consumo sostenido en etapas donde todavía estamos en proceso de neurodesarrollo se asocia con trastornos de ansiedad, trastornos del ánimo y algunos trastornos psicóticos, y como factor independiente, como les contaba hace un rato. Con lo cual empezamos de vuelta con la famosa historia de cómo tenemos que pensar las relaciones causales y al mismo tiempo ir a las preguntas de Mariel, ¿no? O sea, ¿qué es lo que pasa en ese momento que conocemos a Sebastián y tenemos que empezar a pensar cuáles son todas las cosas que entran en juego en ese momento? Claramente tiene una enfermedad congénita, con lo cual está claro que tenemos una enfermedad médica inicial con una serie de impactos a nivel de lo psicológico y que eso también lo está afectando en lo emocional y genera una serie de los motivos de consulta, pero al mismo tiempo también hay una utilización de una sustancia que también tenemos que considerar, a ver qué es lo que pasa. Recordemos que en las pesquisas que se están haciendo en laboratorios de Rosario, de mucha gente que lleva aceite de cannabis que compra, están detectando que muchos de los aceites de cannabis que compran no tienen discriminación, digamos, entre los cannabinoides que tienen bastante más THC que otra cosa, y también hay muchos que son aceite de oliva, ¿sí? Con lo cual el efecto placebo también tenemos que considerarlo de forma importante cuando estamos hablando de estas cosas. Un poco para pensar el caso, ¿no? Considerar que tener determinado tipo de enfermedad puede producir en personas normales, digamos, tener que afrontar ciertas dificultades puede producir emociones que pueden ser normales, ¿no? Cierta tristeza o ciertas cosas podrían pasarle. Por supuesto que si está intoxicado crónicamente con THC, podríamos pensar en el síndrome motivacional, que ahora lo vamos a ver en unos minutitos. Y en este caso, justamente lo que lo intoxica sería uno de los medicamentos que consume. A veces tenemos que pensar en efectos adversos de los medicamentos, en retiradas de sustancias, ¿sí? O en trastornos de salud mental o trastornos de salud general, ¿no? Siempre tengamos en cuenta que
la desintoxicación de sustancias lleva tiempo y que no es solamente salir de un momento de intoxicación aguda. El momento de intoxicación aguda de la marihuana, cuando la persona está bajo los efectos, es claro. En la etapa de dependencia, en el ciclo de dependencia-abstinencia, mientras alguien sigue siendo un consumidor con algún patrón de consumo, hay una etapa, digamos, en la que se extiende cierto nivel de condicionamiento, y luego, más allá del condicionamiento de la conducta, ahí podemos hablar de una desintoxicación plena. En el caso del síndrome motivacional, que se considera parte, digamos, de lo que es la intoxicación crónica, eh, con, con, eh, con marihuana en este caso, que sería una de las probabilidades, depende de qué producto esté utilizando como para medicarse, se considera que estamos hablando para una desintoxicación del síndrome motivacional, se están hablando de 4 meses, ¿no? De periodo de recuperación, eh, dependiendo de algunos factores de la persona. Con lo cual, como decíamos hace un rato, el síndrome motivacional puede ser un tema para pensar, afectividad negativa, déficit cognitivo. Fíjense que son cosas que Mariel nos contaba que coinciden con algunas cosas que le pasan a Sebastián. Hipoactivación, falta de iniciativa, hiporreactividad afectiva, desapego, falta de compromiso con el entorno, gran descripción, y con un cuadro, digamos, con un correlato neurobiológico en donde el THC es el que aumenta el metabolismo, el área tegmental ventral, interactuando con receptores de tipo 1 de cannabinoides. Eso aumenta la liberación de dopamina hacia la accumbens, y luego hay una liberación aguda de dopamina que tiene lugar, que tiene relación con la aparición de ese neurotransmisor en aumento en el sistema de recompensa. Eso puede producir la disminución de concentración y de sensibilización de receptores de tipo 1, y esos cambios se asocian con anedonia y pérdida de la sensibilidad a los estímulos placenteros. Con lo cual, el síndrome motivacional también puede combinarse con el déficit de recompensa por el consumo crónico de marihuana, ¿no? Eso es lo que se plantea, con lo cual estamos pensando en una alteración de la función dopaminérgica mediada por esa modulación de receptores cannabinoides. Bien, hasta acá, digamos, la parte, digamos, de las reflexiones y de los temas importantes. A nivel de resumen de evidencia, lo paso rápido, después volvemos si quieren sobre algún punto. Evidencia concluyente o sustancial, que el cannabis o los cannabinoides son efectivos ¿para qué? Para el tratamiento de dolor crónico en adultos, antieméticos, para tratamiento de náuseas y vómitos, vinculados con quimio, y para mejorar síntomas de espasticidad de la esclerosis múltiple informados por el paciente. Ese punto importante, estamos hablando porque es distinto el nivel de evidencia que hay con lo que es medido por el profesional, ¿sí? O sea, ahora lo vamos a ver. Evidencia moderada, entonces, con los resultados vinculados al sueño. Fíjense que Sebastián relata algunas cosas que han mejorado con el consumo de cannabis medicinal, ¿sí? Y acá tenemos una evidencia moderada de que algunas alteraciones del sueño se pueden modificar. Fíjense que también tenemos algunos alivios vinculados a fibromialgia, otro de los puntos que fue conversado. Y hay evidencia limitada sobre el aumento de apetito en los casos donde hay pérdidas por VIH y SIDA. Fíjense que a diferencia de lo que habitualmente se piensa en el consumo de marihuana, de que aumenta el apetito, la evidencia es limitada, no en todos los casos pasa eso, y Sebastián ahí estaría funcionando como alguien que no le activa mucho la cuestión del apetito. Bueno, la mejora de los síntomas de espasticidad por esclerosis múltiple medidas por el médico, fíjense, tiene la evidencia limitada, ahí está la diferencia con lo que vimos más temprano. La mejoría de Tourette, mejoría de síntomas de ansiedad, ¿sí? Vinculado a la gente con fobias a hablar en público, algún otro aspecto de fobia social, y mejora los síntomas de trastornos por estrés postraumático. La
que tiene una prueba muy pequeña, ¿sí? Todo esto es el resumen de evidencia 2017. Hay un documento equivalente que está en proceso en este momento, así que seguramente tendremos en breve alguna otra información. Evidencia sustancial con asociación estadística, fíjense, para mayor riesgo de accidentes automovilísticos. Este es un problema importante porque mucha gente consume habitualmente y piensa que no pasa nada y utiliza vehículos, con algún agravante de que también, como en los test toxicológicos, aparece positivo, digamos, aunque no esté bajo los efectos de intoxicación aguda, podría ser un problema a nivel médico-legal en algunos casos de siniestros. Habría ahí que tener en cuenta y ver qué pasa con las coberturas de seguro y eso. El tabaquismo materno y de cannabis con menor peso, está asociado con menor peso al nacer. Hay un estudio muy grande, pero digamos que tiene un menor nivel de evidencia no sustancial en relación al consumo de cannabis en embarazadas con trastornos a futuro en la salud mental de los hijos. Bien, evidencia sustancial entonces para el desarrollo de esquizofrenia y otras psicosis con mayor riesgo en usuarios frecuentes. Evidencia moderada y correlato estadístico con menor rendimiento cognitivo. Acá Sebastián tiene algo de esto, ¿sí? Con las cuestiones de atención. Aumento de síntomas de manía y hipomanía en personas con diagnóstico de trastorno bipolar. Ahí tiene que haber un consumo habitual. Pequeño aumento de riesgo de desarrollar trastornos depresivos, mayor incidencia de ideación suicida, mayor incidencia de suicidio, ¿sí? Ahí estamos hablando de evidencia moderada con asociación estadística, ¿sí? Y mayor incidencia de trastorno de ansiedad social. O sea que fíjense que por un lado puede ayudar a determinados tipos de trastorno de ansiedad social, pero también puede terminar, ¿no?, teniendo alguna complicación. Fíjense que son cosas que la verdad que hace falta mayor investigación, porque estamos hablando de lo mismo en proporciones que no terminamos de entender de cómo se mueve de un lado para el otro, ¿no? Todavía hay que seguir avanzando. Bien, entonces, evidencia moderada de que no hay asociación con el empeoramiento de los síntomas negativos de esquizofrenia, por ejemplo. Evidencia limitada de una asociación estadística entre el consumo de cannabis y aumento de síntomas positivos de la esquizofrenia, ¿sí? Probabilidad de desarrollar trastorno bipolar para usuarios habituales o diarios, desarrollo de cualquier tipo de trastorno de ansiedad, excepto la ansiedad social, aumento de síntomas de ansiedad y mayor gravedad de trastorno de estrés postraumático en personas con trastorno por estrés postraumático, ¿sí? No hay evidencia para apoyar o refutar asociación con cambios en el curso de los síntomas de trastornos depresivos y desarrollo de trastorno por estrés postraumático. Y evidencia sustancial, acá hay un tema interesante para Sebastián también. El tratamiento estimulante del trastorno por déficit de atención con hiperactividad durante la adolescencia no es un factor de riesgo para el desarrollo del consumo problemático de cannabis. Ser hombre, fumar cigarrillos son factores de riesgo para la progresión del consumo de cannabis o un consumo problemático de cannabis. E iniciar el consumo de cannabis a una edad más temprana es un factor de riesgo para el desarrollo del consumo problemático de cannabis. Y para terminar, hay evidencia sustancial de asociación con el aumento de frecuencia de consumo de cannabis y la progresión o desarrollo de un consumo problemático. Ser hombre, y hay correlato con la gravedad del consumo problemático de cannabis, pero la recurrencia del consumo no difiere entre hombres y mujeres, ¿sí? O sea, la vuelta al consumo. Bien, fíjense que hay bastante evidencia en curso, ¿sí? Evidencia moderada para que la ansiedad y los trastornos de personalidad, trastornos bipolares, como que no son factor de riesgo para el desarrollo de un consumo problemático de cannabis. Fíjense que son temas muy discutibles también todavía. Hace falta avanzar con la evidencia, ¿no? Porque la clínica nos muestra distintas cosas y nos podríamos estar preguntando, bueno, pero a ver, el cannabis medicinal, según cómo esté compuesto, va a producir, está vinculado con qué tipo de... Bueno, eso todavía falta, los niveles de evidencia no están
tan seleccionados, y la verdad que tampoco tenemos tanta seguridad, por eso es muy importante la farmacovigilancia. No tenemos mucha seguridad de cuáles son los productos que circulan. Bien. Esos son los puntos de mayor importancia con respecto a Sebastián. Hay algunos datos que tienen que ver con algunos temas vinculados a algunos otros trastornos infantiles, pero si les parece, y por temas de tiempo, podemos cerrar acá. Reflexión final: en algún momento Papá Noel vendió cigarrillos, ahora debe estar, después de la Coca-Cola, creo que está con la marihuana y el cannabis medicinal. Pero bueno, veremos. Bueno, muy bueno. Muchas gracias, Javier. Bueno, damos apertura al espacio de preguntas, que la verdad que hay un montón de preguntas de las que planteó Mariel, en principio después de la presentación del caso, y también un montón de interrogantes en relación a la presentación de Javier en cuanto al paciente y su automedicación. Y en principio, una de las preguntas que tenemos, que tiene que ver también con algo que planteaba Mariel, que son que nosotros podríamos pensar al paciente como un paciente con un cuadro depresivo, pero con también si pensamos que hay posibilidad de utilicemos otra medicación y posibles interacciones con su uso de cannabis, si deberíamos pensar en la deshabituación del paciente y cómo manejar eso, por el tema del síndrome amotivacional, y algunas preguntas que tienen que ver también, yo no sé si recuerdo bien, Mariel, en los antecedentes, pero vos habías hablado de antecedentes en la madre de depresión mayor y de alcoholismo. No sé si ese alcoholismo ya estaba instalado, digo, por todo esto, nuestras preguntas acerca del neurodesarrollo, el tema, ¿no es cierto?, también de los efectos del alcohol en el neurodesarrollo, es una pregunta que podríamos plantearnos, pero fundamentalmente en este paciente, supongo que si llega al consultorio, una de las primeras preguntas es, bueno, es un paciente, además del diagnóstico, ¿no?, tiene realmente un montón de síntomas que alteran su calidad de vida. Está todo el tema del sistema endocannabinoide y el dolor, que son también temas comunes, también el tema del dolor y la depresión. Claro. Entonces, yo creo que una de las preguntas que nos haríamos, como vos bien dijiste, Mariel, es, bueno, este paciente, además, ¿qué otros diagnósticos diferenciales tiene? Y ¿es un paciente para medicar o no? ¿Y con qué? ¿No? Entonces, un poco charlemos esto, si les parece. ¿Cómo no? ¿Qué hiciste vos, Mariel? ¿Tenés ganas de contarnos? Bueno, en realidad el paciente vino 2 veces. Nosotros con otro profesional que lo vimos, le planteamos hacer algunos estudios como para conocerlo un poquito más, y justamente un poco pensamos en pensando, ¿no?, en lo que comentaba Javier recién, bueno, estudiar distintos diagnósticos y también ver un poco si efectivamente algunas de las alteraciones no se podían deber al consumo o no, podían ser secundarias al consumo o no, y nosotros le planteamos la posibilidad de hacer, digamos, de seguir como incursionando un poco más, hacer un poco más de estudios complementarios, y él dejó de venir, digamos, dejó de concurrir. En realidad, nosotros le pensamos en algún momento ver si le podíamos combinar alguna otra medicación. Él digamos, la idea de él quizás era seguir con este tratamiento y con poco buscar también de parte nuestra ver la validación o no, si nos parecía bien ese tratamiento, si tenía que seguir o no con eso. Y después dejó de venir, o sea, vino solamente 2 consultas, 2 entrevistas. Entonces
Entonces, ahí un poco surgió también el interés en ver efectivamente y en pensar si es un tratamiento que debería continuar, si tiene indicación, si tiene la suficiente evidencia como para que nosotros validemos eso, o si habría que combinar alguna otra cosa, digamos, o reemplazar en tal caso, ¿no? Pensar, porque por un lado está la cuestión de, efectivamente, que hay evidencia para ciertas cuestiones y para ciertos síntomas, como el tema del dolor, una evidencia, como comentaba Javier recién, ¿no? Por ahí determinados niveles, determinado peso de la evidencia para determinadas manifestaciones. Por un lado el tema del dolor, que hay un poquito más de evidencia, y por otro lado el tema del sueño, el apetito, ¿sí? El estado anímico, para lo cual en realidad hay menor evidencia. Entonces ahí uno pone en la balanza y dice, en realidad, si el paciente nota mejoría, ¿deberíamos seguir con esto? O si no hay tanta evidencia, ¿deberíamos reemplazarlo por otra cosa? ¿O deberíamos combinarlo, tal vez? Hacer un enfoque combinado. Y ahí es cuando surge un poco todos estos interrogantes y bueno, también está este interés por conversar el caso, ¿no? También es Bueno, importante, Mariel, perdón, un comentario ahí para agregar. Una de las cosas que estaría bueno saber es qué tipo algún estudio, digamos, de qué tipo de medicamento está utilizando, ¿no? O sea, cuál es la preparación del cannabis que está utilizando, ¿sí? Exacto, sí, 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 sí. y para eso aprovechamos, porque es una información interesante, creo que para todos los que estamos compartiendo la actividad, ¿cuál sería la modalidad en que habitualmente podemos saber qué tipo de aceite está utilizando? ¿Cuáles son las concentraciones del aceite que está utilizando? En general hay algunos laboratorios que lo hacen, otros no. La verdad que el Rosario es un lugar donde está haciendo centro de referencia. Yo normalmente no me ocupo directamente de eso porque trabajo con toxicólogos. Entonces, trabajo en el equipo nuestro hay toxicólogos, pero y arman la referencia, eh, pero la verdad que tampoco es fácil el análisis, ¿no? Ahí, por eso les decía que esta información que hay de este centro de referencia en Rosario, mucha gente está utilizando aceite de oliva sin saberlo, con lo cual ahí sabemos que en salud mental el efecto placebo es mucho más alto que en otras áreas, y hay que considerarlo. Y después muchas son de preparación casera, con lo cual lo que te encontrás es más o menos la relación que hablábamos hace un rato entre CBD y THC, por ejemplo, ¿no? De mucho más presencia de THC que de CBD. E incluso con situaciones como difíciles, ¿no? Bueno, ahora puedes fijar la mirada y vos estás pensando que estás psicótico, ¿no? Que está interceptado, que estás alucinado. Entonces, los más chicos, por ejemplo. Y en realidad es más un efecto psicoactivo que esté mejorando alguna de las características, ¿no? Eh, yo creo que con el tiempo y el desarrollo mayor de fármacos y de producción local, seguramente eso va a ir mejorando también, vamos a tener más herramientas en ese punto. O sea que en este momento no tendríamos todavía un lugar de referencia. Hay lugares de referencia está este centro, yo no tengo los datos acá conmigo, pero está este centro de Rosario, hay un par de laboratorios de universidades que están trabajando con esto, hay unos lugares como para identificar. Bueno, y en relación al uso, hay una de las preguntas que aparecieron que tiene que ver con cuál sería el tratamiento del déficit de atención con hiperactividad. Entiendo que quizás alguien interpretó que este paciente que fue diagnosticado con eso durante la infancia podría continuar con esto siendo adulto. Y algo dijiste vos, Javier, en relación al trastorno de déficit atencional y el uso de cannabis. Sí, siempre hubo una idea de que el trastorno de déficit atencional
edades más tempranas podía continuar el adulto, también una relación o un aumento de la vulnerabilidad para el desarrollo, por ejemplo, de adicciones. Esas han sido ideas que se han sostenido por bastante tiempo. El nivel de evidencia del que yo les hablaba era que no había un correlato entre problemas ni tanto en el beneficio, ni tanto en problemas de consumo de cannabis vinculado con el ADD, ¿no? Entonces, eso es lo que decía la evidencia. Después, la clínica y la frecuencia, y de hecho, si, no sé, recordando, por ejemplo, a Stahl, cuando Stahl jerarquiza la manera de abordar en las adicciones los trastornos, primero nos plantea trabajar, o sea, es el ejemplo del libro, ¿no? O sea, primero trabajemos con el abuso de sustancias porque es capaz de producir fenómenos patoplásticos, digamos, que vos pensás que está enfermo de otra cosa y no lo está, porque en realidad es la sustancia que lo produce, y además si tiene otra enfermedad, la va a agravar o la va a complicar. Entonces primero trabajemos el abuso de sustancias, después veamos qué trastorno tiene y abordémoslo específicamente. Y ahí describe, ¿no? El trastorno bipolar, después describe el trastorno de ansiedad y después ubica la ADD. Y después, por último, la dependencia a la nicotina como algo que también en adicciones necesitamos trabajar. Con lo cual, se ve en la clínica esa relación. ¿Sí? Y personalmente, ¿ustedes dos hubieran indicado un antidepresivo, por ejemplo, a este paciente? Bueno, perdón, Javier. Yo reconozco que lo pensé en algún momento. Sí sé, digamos, por el paciente que le habían indicado otros antidepresivos y él los había tomado durante muy poco tiempo y los había dejado. O sea, había tenido muy poca adherencia, pero o sea, no había llegado ni siquiera a los 15, 20 días con antidepresivo. O sea, yo lo pensé como opción, pero también sabía internamente que iba a ser muy difícil y iba a costar mucho digamos, la adhesión al tratamiento antidepresivo. Más difícil si le planteas que no consuma por un tiempo los cannabinoides. Claro, sí. Vos, Javier, decías, me pareció escuchar que vos no hubieras empezado por incluir antidepresivos. No, dije Chan, porque era una pregunta importante. A ver, primero que nada, cualquier persona que consume sustancias ya viene medicado, ¿no? O sea, hay que ver qué, cómo, pero entonces hay algún efecto con el consumo de los cannabinoides que estaba haciendo esta persona. Si sospecho un síndrome motivacional, en realidad debería sacar los cannabinoides, ¿no? O sea, si estoy sospechando un síndrome motivacional, porque es la prueba diagnóstica finalmente. Lo que pasa es que eso significa tener muy buena adherencia y darle algún otro tipo de recurso, porque si estamos hablando de 4 o 6 meses para que se recupere de ese síndrome motivacional, hay que ayudarlo en ese tiempo, ¿no? Entonces, son escenarios muy exigentes desde lo vincular y desde también las respuestas terapéuticas que le podemos dar. Y este paciente, me parece, Sebastián, venía muy desmotivado también por la cantidad de cosas, si bien sus características personales de no sostener ningún medicamento por el tiempo suficiente, digamos, si bien eso estaba presente ahí, me parece que por sus características personales no estaba llegando para quedarse, ¿no? Entonces no necesitas más tiempo, eso es una dificultad, pero en un caso ideal, y si pudiéramos sacar el cannabinoide el tiempo suficiente, podríamos también despejar algunas dudas. Y con respecto a los antidepresivos, pensando en el modelo del estrés sostenido, pensando en las enfermedades prolongadas, pensar que todas estas cosas las tiene Sebastián, pensando en la desregulación de ciertos circuitos, del circuito de la recompensa que va por la desregulación del circuito del estrés, a la par y el desgaste, la verdad que yo sí pensaría en un antidepresivo desde el punto de vista de la recomposición de ciertos recursos y también de la posibilidad
de encontrar un perfil que quizá ayude con alguno de los otros síntomas, ¿no? Algún perfil que lo ayude un poco con el sueño, hay antidepresivos que también ayudan con el perfil cognitivo, como la vortioxetina o la vilazodona. La verdad que no está el antidepresivo ideal para que nos ayude con todo lo que necesita Sebastián, pero la verdad es que pensar un perfil, pensar pues, quizás si hay algunos perfiles que también ayudan con los dolores, bueno, nada, trabajarlo, pero sí, yo hubiera pensado un antidepresivo para Sebastián, pero en combinación con esto otro que les digo, ¿no? O sea, trabajando estas dos cosas. Bueno, hay una pregunta muy interesante y muy importante para este momento que dice que si hay evidencia en relación a los beneficios del tratamiento del trastorno por estrés postraumático, con la incidencia que va aumentando post pandemia del trastorno por estrés postraumático, si sería útil en el trastorno por estrés postraumático. Y acá yo quisiera decir algo, ¿no? Que el tratamiento del trastorno por estrés postraumático tiene un tratamiento fundamentalmente sintomático, donde uno tiene que privilegiar cuáles son los síntomas del trastorno por estrés postraumático para tratarlo, y que si bien hay una alta incidencia de trastorno por estrés postraumático, y hay una alta incidencia en este momento de alteraciones cognitivas debidas a la pandemia y a un concepto muy lindo que desarrolló la doctora Miriam Monsor, que también está con nosotros, que tiene que ver con el trauma futuro como tema para investigar en este caso y sus efectos en el presente del trauma futuro, y que la verdad que los síntomas de insomnio, las alteraciones cognitivas, bueno, hay una cantidad de cuestiones donde a mí por lo menos no me parece conveniente que este sea el tratamiento. No sé qué piensan Mariel y Javier en relación a esto. Me quedé medio a la mitad. Que este no sea el tratamiento, ¿cuál? Y que si hay evidencia de su uso en el PTSD, en el trastorno por estrés postraumático, habiendo aumento de incidencia de PTSD en este momento, si esta no sería una de las indicaciones. Ah, ok. En Bueno, realidad en Estados Unidos, digamos, todas las justificaciones de prescripción, el 80% de las justificaciones por prescripción tienen que ver, bueno, es un país que tiene una cantidad muy importante, ya sabemos, de veteranos de guerra y de incidencia PTSD, de otro tipo de guerras que estas que atravesamos, pero bueno, de todas formas, muchos de los trabajos de incidencia y de utilización en el PTSD están hechos en veteranos que tienen un importante consumo previo de cannabidiol y que incluso hay trabajos que refieren el alivio de los síntomas mucho más con el fumar que con las gotas, y bueno, esto no sabemos si es una cuestión de hábito, pero en realidad a mí el peligro de la situación, o por lo menos la alarma de la situación, tiene que ver con que este tipo de trauma aparece, siempre el trauma aparece con numbing, siempre aparece con alteraciones cognitivas, con disociación. Entonces me parece que de una avanzar con la prescripción de gotas de cannabis no me parecería lo más conveniente, ¿no? Eso. No, ahí entendí. No, los niveles de evidencia tampoco son concluyentes en relación al beneficio en trastorno por estrés postraumático y cannabis. Y la verdad es que hay que pensar que, por ejemplo, en relación a la pandemia, muchísimas de las personas han aumentado o se han acentuado distintos tipos de consumos, ¿no? O sea, a la vez de el impacto que ha tenido a nivel del desgaste y la tolerancia general, digamos, a la adversidad. Y la verdad que me parece que no sería la idea ir por ese lado.
incluso hay algunos reportes que algunos de los síntomas pueden empeorar. Exacto, exacto. Bueno, estamos más o menos, tengo una pregunta, Javier. Dijiste que el síndrome motivacional tarda, porque justo se cortó un poco ahí la presentación, Ok. que el síndrome desmotivacional, el tiempo para tratarlo sería el tiempo en que tiene eficacia el tratamiento serían 4 meses, más o menos. No, no, que 4 o 6 meses es lo que se suele ver que se desintoxica la persona, digamos, que termina de salir de eso, digamos. No, O no sea desde el lado que, del tratamiento, porque el tratamiento es cortar el consumo y trabajar con las actividades para empezar a poner en marcha de vuelta las cosas, ¿no? sí, bueno, es difícil también plantearle a este paciente que esté 4 a 6 meses Por eso, sin sí, lo que él piensa que es lo que lo beneficia, ¿no? exacto. Bueno, muchísimas gracias a los dos, muchísimas gracias a Gracias. todos los que nos acompañamos, Muchas gracias. nos acompañamos, sí, los acompañaron. Vamos a tener nuestro quinto workshop. Volvemos a agradecer especialmente a nuestros invitados, a la docente de Fundopsi, a la doctora Mariel, y también a los integrantes de la industria que posibilitan estas actividades, Gador, Lundbeck, Pfizer, Upjohn y Glaxo, y los invitamos a participar del del quinto workshop el día 4 de noviembre, que se va a tratar sobre qué tratar con psicofármacos en la disforia de género, ¿eh? Donde vamos a estar compartiendo el workshop con la doctora Verónica Berenstein. Y además, por supuesto, nos falta todavía la segunda parte de las jornadas anuales de Fundopsi en este año donde cumplimos 30 años. Muchas gracias a todos, muchas gracias también a En Patagonia por la impecable colaboración de siempre con nosotros. Hasta la próxima. Muchas gracias. Gracias por todo. Gracias a todos.